Como decíamos anteriormente, agradecemos profundamente la puntualidad, la participación y el compromiso de los tres disertantes que ya están desde hace un ratito aquí esperando para conversar con nosotros. Bueno, como decía, nos acompaña la secretaria de Extensión e Investigación del Instituto de Sociales, la doctora Carla Avendaño. Nos acompaña también el coordinador de la carrera de Administración y uno de los moderadores de esta charla, el contador Darío Poncio. Nos acompaña también Gonzalo Carrión. Le pido disculpas, no tengo el listado, estoy viendo los que aparecen en cámara. Lo veo a Gonzalo también, Gonzalo Carrión, que es el coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Villa María. Ahí está saludando. Gracias, Gonzalo. Bueno, docentes, colegas, estudiantes, empresarios. La verdad que estamos muy contentos con esta convocatoria y también con el marco y la presentación de estos tres empresarios que han manifestado muy buena predisposición para sumarse. Antes de pasarle la palabra y presentarlo al contador Poncio, como moderador, le vamos a pedir a Carla, que como secretaria de Extensión e Investigación del Instituto, nos dé la bienvenida. Carla. Muy buenas tardes, gracias Germán, gracias a los coordinadores de este panel, a quienes están detrás de la coordinación, no siempre visible, ¿no?, de este panel. Agradecer a los expositores, que no los estoy pudiendo ver en este momento en mi pantalla, agradecerles la presencia, el tiempo, la predisposición a formar parte de este espacio que es de formación, ¿no?, que está fuera de las aulas, de hecho en este momento en otro tipo de aulas, que está fuera de las aulas del campus o de las sedes de la universidad, pero que es tan importante y es donde se dan cuenta de los procesos de producción de conocimiento, los procesos de docencia, de formación, y justamente nos vinculamos a partir de la extensión. En nombre del equipo de gestión de la universidad, del Instituto de Sociales principalmente, en nombre del señor decano, de la señora secretaria académica, el señor decano va a tratar de sumarse en algún momento, quiero expresar el saludo y el agradecimiento a todo el equipo organizador de este congreso, a cada uno y a cada una de los expositores, asistentes, miembros del comité académico, miembros del comité ejecutivo, equipo de trabajo del instituto, de la Secretaría de Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto de Sociales, a la Secretaría de Internacionalización, porque los congresos justamente nos congregan, nos juntan como grupo. Entonces, nada más grato que encontrarnos un viernes a la siesta en un hermoso momento para compartir experiencias. Muchísimas gracias, Germán, por permitirme la palabra y un abrazo fortísimo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Estamos muy contentos con la presencia de todos y con este marco. Ya tenemos casi 56 personas conectadas. Nos parece que, como bien decías, para un viernes a esta hora es muy interesante marco. Así que, bueno, voy a presentar ahora sí y darle la palabra al contador Darío Poncio, quien es docente, investigador de la Universidad Nacional de Villa María, pero a su vez es el coordinador de la licenciatura en Administración, carrera que se dicta en el campus de la Universidad, en Villa María, pero también aquí en la sede de San Francisco, institución que me toca en lo personal coordinar. Así que agradecerle a Darío por la convocatoria para trabajar en conjunto con él en esta mesa. Darío, bienvenido, bueno, te escuchamos. Sí, Germán, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar en este panel, en esta actividad que es una de las últimas de este congreso que comenzó el día miércoles. Aprovecho para agradecer a los organizadores, a las autoridades, al personal no docente que tanto hace, y como bien decía Carla, a veces no está en la palestra, digamos, no se lo ve, pero sin ellos sería imposible hacer estas actividades. Hoy un día muy particular y la verdad que celebramos mucho este encuentro, porque voy a retomar algunas palabras que se dijeron en el día miércoles, el día de la apertura, entre ellas la del rector, Luis Negretti, cuando habló de que él quiere y tratamos de trabajar día a día para tener una universidad involucrada en la solución de los problemas, ¿no? Los problemas productivos, los problemas en la sociedad, y habló de la importancia de la responsabilidad social, ¿no? Pensando en los problemas que Argentina tiene, algunos cíclicos, algunos que se han acentuado en este último año a través de la pandemia. También me gustó mucho las palabras y una frase que dijo Mario Tamaño, el contador Mario Tamaño, que es
director de la Escuela de Ciencia Económica, cuando habló de que debemos buscar una universidad que no se encierre, que no sea un claustro, que no trabaje como un claustro. Y por otro lado, el decano Gabriel Suárez, cuando dijo de que la aspiración de la universidad era vincularse cada vez más con el sector productivo, y además el hecho de que él daba como un hecho muy auspicioso de que cuando recorre las instituciones, las empresas, las cooperativas, las mutuales, los distintos tipos de organizaciones, se encuentra con una gran cantidad de graduados de nuestra universidad. Y eso, por un lado, es un motivo de orgullo, pero por otro lado es un mayor compromiso que requiere para tratar de formar cada día mejores graduados en una universidad involucrada en la sociedad y que sean graduados que respondan al perfil productivo que las empresas, ¿no?, y las organizaciones están requiriendo. Y hoy es un día en donde todas estas cuestiones que estamos mencionando de alguna manera se unifican porque vamos a escuchar a tres importantes empresarios. El primer empresario que vamos a escuchar se lo voy a dejar después a Germán Faceta, ya que son coterráneos, que lo presente. Déjenme decirle que Germán Faceta es licenciado en comunicación, el moderador número 1, por eso le hemos pedido ayuda hoy, y además es el coordinador del CRE San Francisco, en donde se desarrollan las carreras de diseño industrial y de licenciatura en administración. Yo voy a presentar a Federico Briner, aunque va a ser uso de la palabra en segunda instancia. Federico Briner es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene una gran experiencia en el asesoramiento a empresas agropecuarias vinculadas a la empresa láctea, a los tambos. Es asesor de empresas, como le decía, y además es gerente del grupo Briner, que es una empresa familiar que tiene una gran trayectoria en la zona de Ballesteros, específicamente acá cerca de Villa María, pero también influencia en una zona más importante también, y tiene una gran experiencia en el trabajo sobre lo que es el FILDOT, y algo que me llamó la atención y que seguramente va a ser muy bienvenido por el auditorio, que es un trabajo interesante en lo que es la ganadería sustentable, ¿no? Ahora que se está valorizando tanto el medio ambiente y esperemos que esto cada vez se valorice más, va a ser Federico quien nos va a contar su experiencia. Y va a terminar cerrando el panel Pablo Cabello. Pablo es licenciado en informática y además está haciendo un posgrado en dirección de sistemas. Tiene una amplia trayectoria en la ciudad de Villa María y región. Él trabajó durante muchos años en la empresa BIT, que es una empresa muy importante de la ciudad de Villa María, con trayectoria no solamente en Argentina, sino en otros países también. Y desde el año 2008, haciendo lugar a su emprendimiento, que yo siempre le digo que es un emprendedor nato, creó su propia empresa, Binamic, con una sólida trayectoria en lo que es CRM, en lo que es tablero de comando, en lo que es inteligencia de negocios, desde donde atiende a una gran cantidad de cooperativas y empresas, pymes, de varias provincias de Argentina. Recién le preguntaba de dónde y me habló de la Pampa Húmeda. Eso significa Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y también la provincia de Entre Ríos. Pablo Cabello va a estar en tercera opción. Y va a comenzar el panel Alejandro, que le voy a pedir a Germán que lo esté presentando. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por tus palabras y también muchísimas gracias en tu persona y a todo el equipo del Instituto de Sociales y a los organizadores de este congreso, a Mario, a los coordinadores de carrera, por la consideración permanente y la convocatoria permanente para con la sede de San Francisco, no solamente para participar, sino también para poner en agenda nuestra actividad productiva, nuestra actividad de desarrollo y el vínculo que tiene la universidad aquí en San Francisco con los distintos actores productivos e industriales. Es muy importante y en ese marco, la verdad y con total honestidad, tengo el gusto y el orgullo de presentar al disertante que me acompaña aquí desde San Francisco, que es el contador Alejandro Roazo. Alejandro tiene 55 años, desde hace 24 trabaja en ZF, estuvo 10 años como gerente financiero y de recursos humanos de esta reconocida empresa aquí de la ciudad de San Francisco. Los últimos 14 se desempeña como director general de la firma,
En el año 2002 fue presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco. Seguramente él nos va a contar de qué se trata la actividad de ZF, que es de capitales extranjeros, pero la empresa alemana tiene en San Francisco 520 empleados y provee a las principales terminales y fabricantes de autos en toda Sudamérica. Decía que es un orgullo y un honor poder convocarlo y que Alejandro haya manifestado tanta predisposición desde hace meses, ¿no? Lo convocamos con Darío hace un par de meses y sin saber de qué se trataba, enseguida nos dijo que sí. Después, en las últimas semanas, nos demostró todo su profesionalismo convocándonos a reuniones. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero nos convocó porque quería saber de qué se trataba para poder estar a la altura. Y yo quiero decir como sanfrancisqueño que, insisto, es un orgullo por dos cuestiones. Primero, porque Alejandro, además de su actividad profesional, es un ciudadano muy comprometido con la comunidad, colabora con muchísimas instituciones intermedias de la ciudad, y al mismo tiempo para quienes, como en mi caso, estamos también en la gestión de las organizaciones públicas y privadas, es un referente en virtud de su trayectoria. Así que quiero darle la bienvenida y ahora sí, escuchamos a Alejandro, que es lo importante. ¿Vale? Bueno, Germán, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a vos, a Darío por la convocatoria. Realmente es un gusto, un honor estar acá. Y nada, es imposible decir que no a algo como esto, porque creo que el tema de la extensión y la relación universidad y empresa tiene que ser, es imprescindible. Todo lo que tenga que contribuir que tenga que ver con contribuir a la educación es fundamental. Estamos ansiosos, los que ya hayamos transcurrido gran parte de nuestra vida, que vengan los jóvenes a mejorarnos, a mejorar nuestra sociedad. Así que en lo que se pueda colaborar es muy bueno, y además siento una especial empatía por los estudiantes en estos tiempos, porque tengo 4 hijos, el mayor de 27 y la menor de 19, así que asumo que de los estudiantes que están hoy, el 95% debe estar dentro de esa franja etaria, así que me pongo en su lugar, me imagino la alegría que tienen por un lado con avanzar con sus estudios, las incertidumbres que les genera el futuro y la sociedad, si hay algo que en el mundo se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre que hay en todo aspecto, así que todo lo que tenga que ver con colaborar con ellos creo que es muy bueno. Así que muchas gracias, es un honor y los felicito por organizar este congreso. Cuando Germán se comunicó y el otro día hablando con Darío, dije de qué les puedo hablar a los chicos, algo que realmente les sirva, que entienda yo que le agregue algo a sus estudios, a todas las herramientas que están aprendiendo en la universidad. Y bueno, como son la mayoría estudiantes de administración de empresas, y yo soy contador, cuando intenté hacer también algunas materias más y ser administrador, no seguí a hacerlo, así que me quedé como contador. Pero siempre parto del supuesto de que los que estudian administración tienen la idea de que, además de administrar, llegar a estar en puestos directivos de organizaciones, ya sea de empresas, organizaciones, porque no su propia empresa, para aquellos que quieran ser independientes. Y pensando en eso, en que pueden tener la idea de dirigir, elegí 3 aspectos principales que es lo que yo hago habitualmente en la empresa y lo que considero que está dentro de las cuestiones más importantes que tiene que saber o que manejar a alguien que maneje una empresa, o sea propia o no, u otra organización. Y el primer tema que quería hablarles entonces es, les recomiendo mucho como primer paso que tenga una estrategia claramente definida. ¿Qué es estrategia? Es algo muy simple, a veces se la confunde cuando se habla de eso, es estrategia o qué sé yo, y trata de ponerse como que es algo complejo, y es muy simple, es saber y definir claramente hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacerlo. Es saber cuáles son las limitaciones y en función de las limitaciones y la competencia y el contexto, decir exactamente para qué rumbo queremos tomar.
Hay un viejo dicho que dice que el que no sabe a dónde va no llega nunca a ningún lado y adhiero totalmente, creo que es así. Entonces es muy importante que inviertan tiempo en pensar realmente la estrategia de su empresa, de su organización. Yo le llamo a veces a que le dediquen tiempo a entender el juego. Va a haber mucha gente que tenga mucho conocimiento técnico, específico, pero tiene que haber alguien, y por lo general es el administrador, es la dirección, quien tiene que aunar, que coordinar esas partes, que definir prioridades, que organizar, y para ello es fundamental estar basado en una estrategia. De lo contrario, puede estar tomándose decisiones que no están alineadas unas con la otra permanentemente. Además, les digo, personalmente es la tarea que más me gusta, que más disfruto. Es importante analizar el contexto, analizar la competencia, analizar los clientes, analizar los recursos que tenemos, analizar la situación del país, la situación del mundo, y en función de todo ese análisis, definir qué es lo que queremos. Nosotros en la empresa, la estrategia de por sí es algo de largo plazo, no es algo que se puede estar cambiando permanentemente, si no, no sería estratégico. Es realmente definir qué vamos a hacer para los próximos 5 o 10 años mínimo. Y nosotros todos los años, hace tiempo ya que tenemos estrategia definida, y todos los años tenemos una revisión de ella. ¿Por qué? Porque la dinámica de los acontecimientos puede hacer que haya que hacer algún ajuste en la estrategia. Así que habitualmente por el mes de noviembre, por ahí cuando está terminando el año, nos juntamos el cuerpo directivo, analizamos qué pasó en el año, tanto internamente como fuera de la empresa, en el contexto, y en función de eso hacemos algunos ajustes que por lo general son menores, porque vuelvo a repetir, la estrategia al ser de largo plazo no debía tener tantos cambios de un año al otro. Y lo que es más importante aún, luego de ello, hacemos a fin de año una presentación y una reunión que le llamamos reunión de estrategia a una gran parte del personal, habitualmente un grupo de 100, 120 personas, para realmente producir un alineamiento en la estrategia. Repito, para mí es un punto clave y es notable cómo esto ayuda a hacer más eficientes las decisiones del día a día que haya que tomar durante el año. Ayuda que cuando se plantea un dilema, que haya que decidir cualquier tema, en función de la estrategia definida, que además las tenemos, bueno, la tengo acá en la pared colgada y en distintas oficinas de la empresa, es el marco por donde nos movemos. Yo realmente lo recomiendo a esto, que le dediquen mucho tiempo. Yo no sé si en este momento forma parte de alguna materia, cuando por lo menos yo estudié, no formaba parte, y realmente entiendo que es fundamental que lo hagan. Obviamente, la estrategia no es decir qué es lo que queremos, como una expresión de deseos. Vuelvo a repetir que tiene que ver con analizar todo el contexto. Por ejemplo, la idea es darle algunos ejemplos también de la organización donde yo trabajo. Hace 2 meses entró el gerente comercial a mi oficina a decirme que había un cliente de Brasil, muy importante realmente, el que había hecho un pedido de que le coticemos un proyecto que era muy lindo y por volúmenes muy importantes. Y realmente la charla duró 2 minutos, un poco más 10, y muy a nuestro pesar desistimos de hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente no forma parte de nuestra estrategia. Poniéndoles algún ejemplo, ¿por qué nosotros no quisimos ir a este cliente de Brasil? Porque nosotros, en nuestro análisis de contexto, sabemos que somos una empresa alemana, global, la empresa tiene plantas en todo el mundo. Dentro de ello, Sudamérica ha venido en lo que es el sector automotriz teniendo un retroceso en los últimos años. Hace
10 años atrás representaba el 6% de las ventas del grupo y representa solamente el 2% y de ellos el 80% es de Brasil. Porque sabemos que el grupo, por ejemplo, está apostando a las nuevas tecnologías que tienen que ver con la movilidad eléctrica y con lo que es el auto autónomo, y eso no existe todavía en Sudamérica. Entonces, tenemos un grupo que está yendo a productos que aún no están en Sudamérica, se está expandiendo en otras regiones del mundo, y entonces nosotros entendemos que no vamos a tener acá grandes inversiones. A su vez, estamos en un nivel de capacidad desde hace ya bastantes años cercano al 70-80%. Y entonces hace mucho tiempo dijimos, no podemos tener más del 50 o 55% de nuestras ventas en el mercado externo de exportación. Estamos exportando ese 55%, porque si llegáramos a tener mucha de nuestra producción para el exterior, hasta corremos riesgo de que sostenga nuestra empresa acá. Porque cualquier alemán va a decir, ¿para qué estamos en Argentina si la mayor parte la vendemos a Alemania o a Brasil? Son países más atractivos. Entonces, bueno, en ese sentido, hace mucho tiempo, cuando fijamos la estrategia, dijimos, para vehículos livianos, nuestro mercado es Argentina, y hasta que no cambien algunas cuestiones de contexto, como puede ser esto que les decía, que el grupo se decide a invertir más fuertemente en Sudamérica o lo que sea, realmente dijimos, para vehículos livianos, nuestro mercado es Argentina. Y la verdad que nos está yendo bien con ese portfolio, con ese mix, y en función de esa estrategia que hemos definido es que cuando llegó esta propuesta, que era muy buena, muy interesante, y realmente a cualquiera le gustaría tener de cliente a esa empresa, dijimos que no, porque está contrario a nuestra estrategia. Eso es un ejemplo de decir cómo tratamos de tomar decisiones basadas en un contexto, y ayuda muchísimo. Una cotización de este tipo, haberla hecha, que anda a saber si la ganado o no, implicaba a lo mejor un mes de trabajo de un gran número de personas diseñando el producto, yendo a buscar con proveedores, cotizaciones, muchísimo esfuerzo y asignación de recursos que la verdad hubieran sido mal asignados porque era algo que estaba fuera de lo nuestro. Otro ejemplo de cuestión estratégica es que hemos agregado en los últimos 3 años todo lo que tiene que ver en función del análisis de mercado, todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que no solamente que es algo que se viene, que ya está instalado, pero también vemos que es una herramienta fundamental, por lo que decía antes, desde el punto de vista tecnológico. Por lo general las empresas sudamericanas hemos tenido siempre una brecha muy grande con empresas del primer mundo. Y realmente en lo que era tecnología pesada, máquinas, robots de soldadura, clavadores, plantas de cromo, etc., hay realmente una necesidad para poder tener los mismos niveles de unas inversiones muy grandes, que son difíciles de afrontar. Entonces, hasta hace un tiempo veíamos que realmente ese gap iba a ser muy difícil de cubrir. La inteligencia artificial es una maravilla porque está tan globalizado el mundo que lo mismo que está apareciendo hoy en Alemania, en Estados Unidos, tenemos acceso nosotros a través de los software, de toda la información, la tecnología que hay, y porque realmente es muy accesible. Nosotros, por ejemplo, para igualar temas de calidad, si queremos igualar el proceso, necesitamos una inversión muy grande. Pero, teniendo ese gap de proceso, con la inteligencia artificial podemos poner cámaras y sistemas de control que muy económicos, con lo cual nos asegura que el mercado va a recibir prácticamente el mismo producto que Alemania, pero con una inversión mucho menor.
¿Qué les quiero decir con esto? Que al haberlo puesto en nuestra estrategia, claramente eso nos ha permitido redireccionar nuestras inversiones enormemente. Entonces ahora cuando con los recursos que siempre son limitados, financieros, poco o mucho, pero siempre son limitados, esto nos ayuda enormemente a entender dónde va el foco de nuestras inversiones. No vamos a invertir en los próximos años en maquinaria pesada, sí vamos a invertir mucho más. En vez de invertir en 5 o 6 máquinas pesadas, vamos a invertir en 100 o 200 pequeños proyectos de mejora. Pero todo eso surge, no lo podemos ir analizando día a día, de acuerdo a circunstancias momentáneas. Tiene que ser parte de una definición estratégica que se dé. Es fundamental. Yo creo, acá le voy a decir algunas cosas que hemos hecho bien. Por favor, entiéndame sin soberbia, porque bueno, algunas cosas que hemos hecho bien se las digo en 20 minutos y le decimos todas las macanas que nos mandamos y las que hicimos mal, necesitaríamos 20 días para contarle todo porque forma parte de la actividad. Pero bueno, en ese caso creo que parte de la situación que nos ha dado sustentabilidad y que realmente estamos acá desde hace mucho tiempo y sólido, es que le dedicamos mucho tiempo a pensar, a entender el juego, a definir una estrategia. Y realmente se lo recomiendo mucho a todos que lo hagan. Desde el que quiera poner una pizzería, que no la ponga simplemente porque le gusta cocinar y le gusta hacer pizzas y sabe hacerlas, que piense, que le dedique un tiempo a ver cómo lo va a vender, cómo lo va a producir, cuáles son sus limitaciones, cuál es el contexto que tiene, a quién se lo va a vender, todo eso es fundamental. El segundo punto que quería hacer referencia y que me parece que es clave para quien quiere estar a cargo de una administración, de una dirección, de una organización, por más que sea algo que se dice repetidamente y hasta por eso hasta pareciera bastardeado, pero es una realidad total. Hagan mucho hincapié en las relaciones interpersonales, en las cuestiones de liderazgo, en las cuestiones de construir capital humano. Es realmente esencial. Dijimos que existe la maquinaria pesada, existe la inteligencia artificial, existe todo lo que quiere existir. Si no contamos con la gente adecuada, comprometida, motivada, capacitada, con sentido de pertenencia, todo es en vano. Así como les recomiendo invertir mucho tiempo en pensar la estrategia, en entender el juego, dedíquenle mucho tiempo a lo que tiene que ver con el capital humano de su empresa. Una vez hice un posgrado, hace un tiempo atrás, y me quedó una frase que dijo un profesor, que dijo: gerenciar una empresa no es nada más que tener un montón de conversaciones inteligentes por año. Y realmente me encantó la frase porque no es saber de cuestiones muy técnicas, ni saber de cuestiones financieras, ni de esto, ni de aquello. Obviamente hay que tener algún conocimiento. Pero es realmente coordinar gente, coordinar el recurso más importante. Y para ello hay que dedicarle tiempo, hay que empoderarla, darle la chance a que tome decisiones, a que se equivoque. Hay que fomentar las discusiones intensas, discusiones que valgan la pena, a veces, ¿por qué no?, levantando el tono, logrando que realmente de cada discusión se genere una situación superadora. Ni hablar lo que es capacitar en cuestiones técnicas específicas, pero creo que tiene que haber un crecimiento, un desarrollo humano es fundamental, que va más allá del plan de carrera, de la capacitación pura en idiomas, sino realmente generar un ambiente que haga que continuamente nos estemos desafiando a ser mejores. No significa esto que la empresa tiene que ser un club de amigos, de ninguna manera, al contrario, tiene que haber, vuelvo a decir, cierta intensidad en las discusiones, a veces cierta vehemencia, pero siempre, obviamente con respeto, y que lleven a tener una mejoría en la parte humana y en la parte profesional. Y las dos cosas van de la mano.
Nosotros algo muy lindo que en ese sentido, por ejemplo, hicimos un tiempo atrás, y también obviamente es por la chance esta que tenemos de pertenecer a una empresa alemana, tratamos siempre de hacer job rotation, tratamos de ir cambiando, el gerente de calidad en un momento pasa a ser de ingeniería, el de producción pasó a logística, etc. Y algún día también dijimos, vamos a hacer un job rotation con Alemania, hicimos un programa por el cual durante 2 años mandamos por trimestre en grupo de 2 personas a Alemania a trabajar allá, a la empresa nuestra, a trabajar cada uno en el área donde trabajaba acá, pero para que tenga una visión, y no nos interesaba tanto la parte técnica, nos interesaba básicamente el abrir la cabeza, el romper paradigmas, el ver que allá hay 2 cosas que siempre decían acá. No, en Alemania hacen todo esto porque tienen plata, cuando uno le pedía acá. Mira, vayan allá a hacer las cosas porque tienen plata, pero no, porque tienen organización más que nada. Obviamente tienen más plata, pero tienen un montón de limitaciones y no es que tengan demasiado más recursos. Está a todo nuestro alcance y fueron allá y lo comprobaron. Y lo otro que queríamos demostrarle era, vayan allá y vean que tampoco ni los alemanes, nadie ni tiene 2 cabezas, ni tiene 4 piernas, son normales como nosotros, y nosotros estamos con la misma posibilidad de hacer eso. Esa fue una muy buena experiencia que ayudó a contribuir técnicamente, ayudar a la gente, pero además, indudablemente que le ayudó desde el punto de vista cultural, vuelvo a repetir, el abrir cabezas, el entender otras culturas. Creo que no solamente debemos formarlos en la capacitación específica como especialistas, sino en que realmente pueda haber un ambiente de trabajo realmente agradable. Entonces, ese es el segundo punto que me gustaría recomendarles, que trabajen mucho, que estudien, que le dediquen tiempo, dedicación, ¿no? Hay que tener paciencia. No es algo que tampoco matemático que se pueda analizar si funcionó bien o mal, pero se va construyendo y ayuda muchísimo. Y es fundamental, incluso se lo digo por un tema hasta personal. Espero que nadie le diga esto a algún jefe mío en Alemania, pero no saben la tranquilidad que da cuando uno desarrolla personas. Obviamente han transcurrido muchos años, pero realmente si yo hoy, a veces digo con amigos, si yo hoy venía a la empresa 2 horas por día, creo que por lo general me alcanzaría. Obviamente estoy más y busco tarea y me genero, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que la gente se ha ido desarrollando, llega un momento en que realmente las cosas fluyen de una manera y se va haciendo un efecto cascada, que la gente cada vez tiene más capacidad, con lo cual es cada vez menos necesario la presencia de un líder. Y las empresas que estén solamente basadas en un líder, la verdad no son muy sustentables. Yo lo veo eso permanentemente, hasta en algunas empresas internacionales que tienen un management a lo mejor un poco cerrado y alguna gente un poco, no sé si soberbio, con mucho celo profesional, y entonces eso no es bueno. Y también lo veo en algunas empresas locales, familiares, que veo que a veces veo cuando hay alguna empresa familiar y tiene una gran dependencia del padre y no deja crecer a los chicos, y uno la admira y realmente pierden. Uno dice, ¿qué sustentabilidad pueden tener estas empresas cuando dependen de una persona? Yo creo que entonces es muy bueno para la empresa en sí generar todo ese capital en lo que es sustentabilidad, continuidad, y también para el mismo jefe le da la certeza de que tiene dónde apoyarse. Obviamente para eso hay que tener seguridad, hay que dejar crecer a la gente y no limitarla. Entonces, ese es el segundo aspecto que yo les recomiendo a todo aquel que esté estudiando esta materia. Creo que sí, creo que debe tener algunas materias de administración de personal, se llamaba en aquella época, algo así, pero dedíquenle mucho tiempo a la gente. Y el tercer aspecto, que me pareció interesante, después voy a hablar de un cuarto que cruza todo, que es el tema de toma de decisiones. Perdón que voy a hacer propaganda de una competencia de ustedes, no sé qué
¿qué universidad tiene en Córdoba un eslogan que me gusta mucho? Cada vez que voy allá y lo veo, el tema que hay gente que gira con el mundo y hay quienes lo hacen girar, ¿no? Por lo general, el que quiere hacer una administración de empresa, organizar, dirigir, tiene que ponerse claramente de los que lo hacen girar, de los que hacen que las cosas pasen. Y eso se hace tomando decisiones. Yo veo muchas veces que mucha gente enfrascada en discusiones interminables, en diagnósticos demasiado complejos, en la búsqueda de una certeza casi absoluta para tomar una decisión, pero no termina decidiendo. Y la función del director, del administrador, tiene que ser finalmente decidir. Es muy lindo lo que se dice y se trata de tomar decisiones en forma consensuada, pero la verdad que siempre tiene que haber alguien que decida. Y ya sea en un área de la empresa o en el total, hay que tomar decisiones. Entonces, realmente no hay que tener miedo a ello. Obviamente, como van a tomar cualquiera de ustedes en su futuro trabajo, va a tomar 10 decisiones por día o 100, le van a errar, si son 100, le van a errar en 20 o 30. Y les digo, es un excelente porcentaje, si aciertan 70 u 80 ya es bárbaro. No le tengan miedo a decidir, a tomar las decisiones. Obviamente, no les digo con esto que se tomen decisiones apresuradas, alocadas. Tienen que tener un análisis profesional, basado en información confiable, charlado y discutido, pero bueno, después de un momento no esperen tener 100% de seguridad. Cuando ya tengan 70, 80%, es más vale tomar 10 decisiones en el momento oportuno, con algún nivel de riesgo, y no aguardar para tomar una decisión fuera de término 100% seguro, porque así no va a avanzar la organización. Y en definitiva, las decisiones que se tomen malas y que se equivoquen implican aprendizajes. Eso es real, eso lo escucho mucho en deportistas. Me gusta mucho el deporte y sigo mucho. Me acuerdo que el Chapu Nocioni, creo que tenía, bueno, vos Germán, que sos basquetbolista, tenía como creo su fondo de pantalla el tiro que había tirado en una semifinal con España, que lo erró, pero dice estaba orgulloso de eso por haber tomado la decisión de tirarlo. Ya no había más tiempo, alguien tenía que hacerse cargo, y bueno, es hacerse cargo de ello, con confianza en uno mismo, y tomar esas decisiones también de deporte. El otro día hablaba de Nadal, la capacidad que tiene para dejar los errores atrás y enfocarse en la próxima decisión, en el próximo punto. Y eso es clave. Entonces, tomen decisiones, permítanse el error, permítanselo también a los que están con ustedes, porque de eso se trata, de generarle confianza a través de eso. Y los errores no son más que aprendizajes. Esa es la forma que deben tomarse. Entonces, bueno, estas tres cosas son las que yo les recomiendo a quienes estén estudiando esta hermosa carrera que están estudiando ustedes, que nunca se olviden y que las tengan en cuenta. Definir una correcta estrategia, una buena estrategia, pensar el juego, entenderlo, que desarrollen mucho al equipo, al capital humano. Es dinámico, cambia todos los días. Hay gente que, yo siempre digo, hay gente que cambia de cuando se casa. Hay veces que, muchas veces dije, voy a esperar a ver el que es bueno cuando es soltero, espere, porque cuando se casa, he tenido 2 o 3 casos que han cambiado totalmente, algunos bien y otros mal, ¿no? No es en sí malo el casamiento, pero les quiero decir, hay que trabajar permanentemente el recurso humano y después tengan siempre coraje para tomar decisiones. Eso es muy importante. Hay algo de estas 3 cosas que los cruza en todos los casos y que es fundamental, y que creo que uno de mis colegas expositores luego va a expresar sobre ello en el tablero de control, me imagino, que es en cualquier organización y para dirigir cualquier cosa y administrar, tiene que tener información. La información, dele un valor fundamental a la información. Nútranse de todo lo que puede hacer información, desde la global del mundo, de cómo está el mundo,
obviamente lo del país, obviamente del mercado, de la competencia, de los proveedores, de los clientes y obviamente toda la información interna. Háganse un buen tablero de control que tenga en cuenta las principales variables que ustedes, en función de esa estadística, de esa estrategia que definieron, cuáles son los principales indicadores que tienen que manejar para hacer esta estrategia. Que no sean demasiados, pero sí que sean los indicadores claves. Pueden ser 10, 20, 5 o 50. 50 ya me parece que es mucho manejar. Pero bueno, definen ustedes lo que quieran, pero ese profesionalismo les va a ayudar a tomar decisiones. Les va a ayudar a definir la estrategia basada en un buen análisis, porque si hacemos un mal análisis del contexto, la estrategia va a ser errónea. Entonces hay que tener información para ello. Para el segundo punto de crear capital humano, tienen que tener información. Porque especialmente en lo que es el manejo de gente, si no hay buena información confiable, terminan siendo afectadas por dos cosas. O charlas de café con información que no tiene fundamento y que lleva a la pérdida de tiempo y no son buenas, o empieza a afectar todo el tema de rumores que reemplazan la información. Y eso afecta mucho. Y ni hablar que para tomar decisiones. Lo que le va a dar seguridad para tomar decisiones rápidamente y todo lo que tiene que hacer es tener buena información que se sustente. Aún así le pueden errar, pero van a acotar enormemente el margen de error si tienen buenas decisiones. Hay un ejemplo, por ejemplo, que les doy también hace un mes. Estamos este año con una producción muy alta, afortunadamente se recuperó después de la pandemia y venimos con cierto atraso y veíamos, bueno, la idea era que la terminamos de recuperar en enero. Nuestro mercado es bastante de largo plazo. En enero y si quedaba algo, entendíamos que después en marzo y abril. Resulta que hace un mes cuando vemos el tablero de planificación, que le llamamos qué es lo que vamos a producir, aparecía como que en marzo y abril teníamos una necesidad de producir, unos pedidos de clientes enormemente altos. Con lo cual ya no solamente nos iba a permitir recuperar el atraso de este año, sino que nos iba a producir en déficit. La verdad que entramos durante un tiempo hasta en preocupación, implicaba tomar 50 o 60 personas, tener que invertir, que no estaba previsto ahora porque teníamos previsto hacer inversiones precisamente en inteligencia artificial y no en capacidad. Y bueno, dijimos, vamos a profundizar para ver si la información está bien. Y bueno, realmente empezamos a analizar cliente por cliente, empezamos a indagar cuántos autos estaba haciendo cada cliente. Bueno, este cliente nos pedía a lo mejor 100.000 amortiguadores para un mes. No, perdón, sería mucho. 10.000 amortiguadores. Y cuando profundizamos, dijimos, pero si la capacidad que tiene de fabricar son 1.000 autos por día, por mes, y cada auto lleva 4 amortiguadores, hay algún error. Y bueno, realmente verificamos que en 2 o 3 clientes tenía que ver con esta desesperación que hay ahora por el tema de los contenedores y todo el problema logístico. Algunos clientes nos estaban pretendiendo pedir mucho más de lo que iban a necesitar a los fines de hacer un stock adicional. Bueno, afortunadamente esa profundización y haber llegado a tener la información correcta de cuánto es la capacidad que ellos tienen, nos permitió ajustar, ver que realmente no vamos a necesitar ni tomar esas 40 o 50 personas adicionales, que cada toma de personas es una responsabilidad, porque después hay que mantenerlas, si no es feo después tener que dejarlas sin trabajo, además que son costos y nos quita rentabilidad. Y vamos a tener que modificar nuestro plan de inversiones, invirtiendo en una capacidad que después realmente no iban a necesitar, porque era cuestión de tiempo que los clientes iban a bajar los pedidos. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con información y manejo de datos y tener un buen tablero de control, lo recomiendo enormemente. Es clave, les va a reducir el estrés y les va a permitir tomar mejores decisiones. Así que bueno, esos son los 3 puntos que quería recomendarles, y el cuarto, este tema de la información. Y finalmente, uno último en 1 minuto, chicos, lo que hagan, háganlo con toda la pasión del mundo. Es hermoso lo que van a hacer, pero métanle todo. No importa si están más contentos o menos contentos, si al principio ganan poco o mucho,
sí, a veces, pero métanle, entreguen todo. Es realmente determinante y se percibe muy claramente del que entrega todo, el que pone pasión en lo que hace, del que no. Entonces les recomiendo que hagan eso, que realmente hagan las cosas con una enorme pasión y disfruten mucho el camino. No importa después a qué resultado se llega. Si se entrega todo, disfruten el camino, y creo que eso es muy importante. Nada más, esto es lo que quería decirles, espero que les sirva y bueno, quedo abierto después si tienen alguna pregunta, que me imagino que son al final, ¿no? Así es, Alejandro. Bueno, un gran aplauso virtual. Una lástima que no podamos estar en la presencialidad. Muchísimas gracias por esta disertación. Yo diría es una clase magistral en lo personal, es una opinión personal. Agradecerte muchísimo, Alejandro. Y si les parece, sí, en virtud estamos con los tiempos acotados y en virtud de los otros disertantes que están esperando, me parece que está bueno que vayamos pensando algunas preguntas para hacerle a los disertantes, que la idea sería que luego, cuando abramos el debate, lo puedan ir expresando en el chat, pidiendo la palabra para ordenarnos en el chat, y allí vamos dando la palabra conjuntamente con Darío. Bueno, agradecerte, Alejandro, y seguramente sobre el final retomaremos algunos temas. Quería mencionar, porque se sumó un poquito más tarde, porque estaba en otra actividad, el director de la Escuela de Ciencias Económicas, Mario Tamaño. Mario, ¿estás por allí para decir algunas palabras? Rápidamente y continuamos con la disertación. Mario, ¿estás o estás con problemas de conectividad? Hasta recién te veía. Bien. Se debe haber desconectado. En todo caso, después si vuelve, retomamos con Mario. Darío, adelante. Sí, Germán. No, simplemente felicitarlo a Alejandro para nuestra carrera. Ha sido música para nuestros oídos lo que nos ha dicho, ¿no? Porque ha puesto, desde la experiencia que tiene, tantos años en una empresa multinacional, le dio a la estrategia el valor central, ¿no? No solamente en la carrera de administración, sino también en la carrera de economía o en la carrera de contador. Y bueno, el tema que él tocó de tablero de control lo va a ampliar, porque es especialista en el tema Pablo, que va a ser el tercer disertante. Y como le decía Germán, al final vamos a presentar las preguntas y generar algún debate. Y ahora voy a presentar al ingeniero agrónomo Federico Briner, de Ballesteros, que nos va a contar su experiencia desde el grupo Briner. Así que, Federico, te escuchamos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Alejandro, un encanto escucharlo. Para presentarles el comienzo de todo esto, a ver, vamos a ir a otro plano totalmente diferente, en donde trabajamos con factores bióticos y factores abióticos. Yo recién leía, y muy bien el título en cuanto a estrategias frente a los nuevos escenarios, ¿no? Y desafíos para desarrollar y oportunidades para innovar. Yo no puedo dejar de hacerles una introducción en la cual yo estoy en el medio del campo, en este momento, discúlpenme, me voy a mover, bien, si logran ver, yo tengo todos los animales aquí al frente, estoy viendo en un monitor 2 vacas al parir, bien, en trabajo de parto, que recién le mandé un mensaje al partero, y lo estaba escuchando Alejandro. Entonces, si yo a esto no le llamo innovación, si yo esto no le llamo desarrollo, si yo esto no le llamo nuevos escenarios, y si él bien hablado de romper paradigmas, imagínense para los del campo, que estamos en el medio de la nada, si lo queremos decir así, y que pueda estar hablando sin tener un cable enchufado a nada, hablando con todos ustedes. Lo escuchaba Germán, lo escuchaba Alejandro, estaba en San Francisco y toda la historia. Entonces créanme que quienes tenemos la cabeza de una Excel y que en nuestra ecuación el factor tiempo es fundamental, como los ingenieros agrónomos,
se me pone la piel de gallina en cuanto a lo que es innovar todo lo que nos ha pasado en nuestro sector. Ahora sí, para que entiendan por qué planteo esto y cómo pienso, les cuento que soy quien estoy hoy como administrador de la empresa familiar. Yo en el año 2000, cuando me recibo, créanme que como ingeniero agrónomo jamás pensé que iba a estar haciendo esto, de administrar una empresa, porque nuestra formación de ciencias exactas, el factor biótico es una vaca tiene 9 meses de gestación, una vaca cicla cada 21 días y la tenemos que preñar, por lo cual tenemos que estar atentos. Una vaca tiene 2 horas de preparto, por lo cual tenemos que ver, es todo tiempo. Recién hablaban de estrategias. Yo les muestro, acá tengo toda una cadena de rotación en la cual, por la bendición que tuvimos de la lluvia, hoy todo el equipo está trabajando, está midiendo humedad en los suelos para donde tenemos piso y poder largar a sembrar. Y había lotes que ya se habían dejado que no se iban a sembrar, porque que llueva 50 milímetros en esta época, un 13, un 14 de octubre, es como que todos ya íbamos a tardío, y tuvimos que volver la estrategia para atrás. Bueno, esto es el campo. Bienvenido a factores cambiantes en donde se trabaja sin techo. ¿Bien? Ahora bien, trabajar sin techo no significa no trabajar con planificación. No significa no trabajar con un contexto que es el político, el económico, el climático, el social. ¿Bien? Quiero contarles que yo me crié en una empresa netamente láctea, en la cual empecé a escuchar. Tuve la gran suerte de estar rodeado de 7 productores que formaron el grupo Ruta 9, fueron muy innovadores en todo sentido. En casa se hablaba de vacas, se olía vacas y se escuchaba vacas, porque vivimos siempre en el campo. Donde yo estoy, vivimos con toda la familia a 500 metros de donde extraemos la leche todos los días de nuestras vacas. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Que escuché tanto a un montón de profesionales como Carlos Odino y un montón de productores con cabezas de empresarios. ¿Y por qué le digo esto? Que tuve la gran suerte. Porque créanme que en el sector campo, bien, para los chicos más jóvenes, hoy ha cambiado todo. Pero créanme que como ingeniero agrónomo tuve que hacer posgrados de empresas familiares, porque en cada empresa que uno asesoró y asesora, bien lo dijo Alejandro, el papá era el capitán y todos tenían que acotar todo eso, no había una estrategia de equipo de trabajo. La filosofía de la gente de campo era muy, ¿cómo decirles? Era muy cerrada. Entonces los técnicos tuvimos que empezar a decirle, fíjense lo que voy a decirle. A ver, tienen que ponerse sueldos, no porque sea papá, porque sea mamá, porque sean los hijos que trabajaba uno en el tractor, otro en los bretes, no tenían sueldos. Entonces, era todo un berenjenal, había todo un problema de estructura dirigencial en la cual nosotros no veníamos formados como ingenieros agrónomos para actuar sobre tales casos. Bueno, todo eso tuvimos que trabajar, ¿bien? Todo eso tuvimos que entrenar para empezar a cambiar las cabezas, las visiones, para que todo se potenciase. En el caso particular, volviendo a lo que les decía, netamente lácteo, ya sabemos que es un commodity la leche, ¿bien? En el cual yo siempre digo que la producción láctea es como la menopausia, es frío-calor, frío-calor, frío-calor. Tenemos años que estamos muy arriba y tenemos años que estamos en el subsuelo. Entonces, si no sabemos manejar esos efectos de temperatura,
no sabemos o le pifiamos en la planificación. Bien. A su vez, como técnicos, empezamos a ver, y empecé a ver, y empecé a escuchar y a observar que había suelos con capacidades diferenciales de uso. Decimos que los suelos tienen distintas capacidades de uso. Y ahí empecé a decir, che, ¿por qué se quejan tanto los productores? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué se preocupan y no se ocupan de armar estrategias y de generar los famosos FODA en cuanto a las oportunidades, a las amenazas, a las fortalezas? Y decir, che, complementariedad de sistemas. Y ahí fue cuando dijimos, si este suelo da para agricultura, que la agricultura me da grano, que el grano lo puedo transformar en leche, ¿por qué no hago agricultura? Si los bajos en la cual nos quejamos o estamos afligidos porque se inundan, podemos hacer cría o podemos hacer invernada. ¿Por qué no lo pensamos como tal? Bueno, ahí empezó todo lo que después de 21 años hoy, la empresa cuenta con 4 subsistemas, bien, establecimiento de la casualidad, en la cual hacemos agricultura, producimos leche, en la cual tenemos 500 vacas en ordeñe, donde yo les mostraba recién, tenemos la industria láctea pegada, alambre por medio. Generamos genética, bien, tenemos una genética que hace ya 60 años, desde mi abuelo que vino de Alemania empezó a incorporar genética, mi padre lo siguió y yo como tercera generación seguimos incrementando nuestra genética, lo cual eso nos permitió a nosotros expandirnos en capital fundiario. Bien, hablo en estos términos porque son los que me enseñan de todo esto, bien, y transformar muchas veces nuestro capital circulante en capital fundiario. A su vez, empezamos a escuchar todo este tema ambiental y nos hemos involucrado hace ya 4 años en un sistema silvopastoril, en lo cual es otro de los núcleos que tenemos, que es Don Federico, establecimiento Don Federico, en el cual tenemos vacas de cría y hacemos recría bajo árboles, bien, todo un sistema de bosque, hay 288 hectáreas de bosque, de pino heliotis y de eucaliptus, todo un sistema maderable, por lo cual se puede hacer explotación de madera también. El eucalipto, como sabrán, es una especie que al cortarlo vuelve a rebrotar y así sucesivamente en ciclos, cada década se puede hacer un corte, por lo cual hoy estamos en un aprendizaje, todo ese desafío para empezar a generar hoy proyectos de chipeado, de entablonado, etcétera, etcétera, de esa manera, pero mientras tanto generar carne, en la cual esas vacas se preñan, nos dan terneros, y dijimos, bien, si nos dan terneros, tenemos terneros machos del tambo, tenemos terneros machos de la cría, tenemos que armar otro sistema para seguir dándole valor agregado a lo de nuestros campos de agricultura, que es Don Federico, donde él venía de agricultura y se le incorporó el sistema de terminación a corral, feedlot, en el cual todos los machos se le da el valor agregado y se venden para el gancho. Eso es medianamente todo lo que es nuestro sistema. Bien lo decían hoy, Darío, en cuanto al sistema silvopastoril, ¿qué nos ha traído el sistema silvopastoril? Un aprendizaje tremendo en cuanto a el ambiente, a valorar cada vez más el ambiente, ver el confort de las vacas bajo los árboles, ver la eficiencia que esas vacas
tienen, debido a su confort en cuanto a mayor índice de preñez, cómo han aumentado los índices de parto. Hemos aumentado los índices de parto, hemos disminuido los natimortos con los sistemas anteriores. Hemos aumentado la ganancia diaria de los terneros, y todo debido a una cuestión que se llama confort, en el cual tenemos motores, núcleos que captan luz, absorben dióxido de carbono y nos regalan oxígeno. Producimos alimentos, nos subimos a un caballo, lo cual nos genera satisfacciones humorales, porque créanme que andar entre árboles y con los animales es muy satisfactorio, más para los que tenemos cabeza, pensamos como vaca, es maravilloso. Entonces, ¿qué nos pasó y qué vimos en todo esto? Que hemos crecido desde el año 98 al año 2021 un 651% productivamente a igual superficie. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿y por qué? Siempre tratamos de trabajar con la ley del 1259. Alejandro bien recién lo escuchaba atentamente, dice: soy futbolero y me gusta el deporte. La 1259, uno de los técnicos más antiguos y más brillantes que tuvimos, siempre decía que teniendo un buen arquero, el 1, un muy buen 2, una stopper, un muy buen 5 que muerda en la mitad de la cancha y un muy buen 9 que defina, es muy difícil de parar los partidos. Nosotros trabajamos muchísimo en la capacitación de nuestros jugadores, que son los que ejecutan cada jugada todos los días. Y créanme que el banco suplente que hoy tenemos, no solamente de jugadores, sino quienes me ayudan en el día a día. Hoy una empresa agropecuaria, para quienes no conocen, y si a mí me preguntaban hace 21 años, cuando agarramos las riendas de todo esto, tener un economista que te asesore, tener un grupo de contadores que te asesore, tener 2 veterinarios, tener un ingeniero industrial, nosotros le llamamos el fierrólogo, que nos asesores en todos los días, cada día que sale el sol. Era muy difícil verlo en una empresa agropecuaria, una empresa campo, que ocurra una formación de ese equipo. Bueno, hoy hasta estamos buscando lo que es alguien para que cubra todo lo que es recursos humanos. ¿Por qué? Me encantó lo que recién dijeron. Como dijo el decano, quiere ver una universidad involucrada en la solución de los problemas. Créanme que nosotros estamos buscando gente y no tenemos gente capacitada, bien, para los nuevos proyectos. Los nuevos proyectos que estamos viendo es el sistema de encierre bajo galpón con un sistema de ordeñe voluntario. Cuando hablo de sistema de ordeñe voluntario, en la jerga se le dice robot. Tenemos que hacer muy bien cada paso. ¿Por qué? Porque hoy las empresas no tienen servicio de postventa. Bien, hoy hay 2 empresas firmes en la cual están muy vulnerables en el servicio postventa y a su vez todavía no tienen, como le estamos insistiendo a un grupo de productores y un grupo de técnicos, le estamos diciendo, necesitan que preparar un año antes la gente que va a trabajar ese año posterior y no tener el sistema armado para que luego de un año esa gente vaya aprendiendo. Muchas veces la prueba de error es muy caro en estos sistemas. Volviendo al recurso humano, que está muy bueno lo que planteaba Alejandro. Nosotros en estos sistemas, y los defiendo terriblemente versus otros sistemas, es que el sistema ganadero, nosotros tenemos 55 hectáreas, por persona. Ese es un indicador que técnicamente siempre llevamos. ¿Por qué?
porque el recurso humano que ocupa estos sistemas es maravilloso, es muy mucha la mano de obra. ¿Qué ocurre? Como bien ustedes sabrán, en estos sistemas las vacas, los animales tienen que comer los 365 días del año. Por lo cual, si llueve, tienen que comer. Si hace calor, tienen que comer. Si hay barro, tienen que comer. Ayer, el viento que había, no pudieron salir con un carro porque tenían miedo que se los tumbe. Y las vacas tenían que comer. Por lo cual, los horarios muchas veces no son 8 horas. Y muchas veces son 8 horas, pero ¿qué ocurre? Están desfasados. Entonces, no podemos nosotros no dejar de darle de comer a ese animal, y muchas veces en vez de darle de comer a las 6 de la tarde, como ayer tuvimos que darle de comer 9 y 10 de la noche. Entonces, todos esos factores, si nosotros no tenemos muy bien todos los indicadores, si no trabajamos con la gente en el día a día, si no capacitamos, si no hacemos esas cabezas fuertes, si no incentivamos, si no le generamos el grado de participación que tienen que tener, es decir, si no trabajamos en equipo, son empresas mucho más vulnerables a todo esto. Después entramos, y más para los chicos, según nuestros contadores, a ellos les apasiona estar trabajando con nosotros con estos sistemas. Por más que muchas veces, cuando tengamos que cerrar impuestos, me dicen, no, pero mira, y yo siempre les digo a ellos, cuidado con muchas veces, porque a nosotros tuvimos el grado de inconveniente año 2014 y año 2015, el 100% de la superficie se nos llenó de agua por el desborde del río Tercero. Teníamos 700 vacas ordeñas y no había ni estrategia y no había ni planificación, porque nadie nos avisó, ni siquiera una semana antes, que teníamos que sacar los animales porque desbordaban los ríos o los diques, aguas arriba, y íbamos a tener ese inconveniente de agua abajo. Bueno, tuvimos que generar hasta 100, 150 tomas de decisiones diarias durante toda una semana, sacando vacas, arriando vacas, nadando las vacas, porque el campo estuvo bajo agua durante 6 meses. Y bueno, todas esas cosas, todos esos factores bien climáticos que nos generan muchísimas incertidumbres, que nos hacen ver cuán vulnerables somos a cielos abiertos. Por lo cual, las estrategias que nosotros tenemos que utilizar en cuanto a armar planificaciones, muchas veces vieron que nos dicen, tenemos que opción A, opción B, opción C. Muchas veces nosotros tenemos que tener hasta la L o hasta la P en opciones. ¿Por qué? Porque son sistemas mucho más vulnerables. Entonces, ahí es donde viene el tema como empresa, la complementariedad de sistemas para bajar ese riesgo, para hacer que sea un grado mucho menor de vulnerabilidad y poder seguir naufragando en qué, en estos sistemas, como bien lo dije anteriormente, que muchos factores bióticos y abióticos nos afectan, aparte de estar laburando con commodities que no somos ponedores de precios. Recuerden que en el campo, bien, los mercados son los que nos manejan los precios. El precio del litro de leche, yo no sé cuánto voy a cobrar la leche que ya entregué los próximos 15 días de octubre. Es muy difícil. Muchas veces van a decir o se van a preguntar, ¿pero cómo puede ser? Bien, lo hemos hecho grupalmente con productores, hemos generado estrategias personales. Y bueno, ese es el sistema lácteo. O sea, nosotros entregamos la leche y no sabemos a qué precio lo vendemos. No así el mercado granario, en el cual hoy todas las estrategias futuros y los calces que tenemos nos dan mucho más oportunidad de seguridad. Al igual que todo lo que es el negocio de la carne, sabemos a qué precio, por más que nosotros sabemos que nos ponen el precio, ¿bien? No podemos nosotros poner el precio, sino que tenemos que obedecer a esos precios. Sí podemos armar las estrategias
de cuándo y cómo venderlo. ¿Bien? Eso es todo lo que hace al factor leche, al sector leche, la vulnerabilidad porque la tenemos que entregar todos los días. ¿Bien? Una de las estrategias que sigue dando vuelta en nuestras cabezas como empresa, que es familiar, es si vamos a darle el valor agregado en los próximos años a nuestra producción láctea. Entonces, hay muchos desafíos, se vienen muchísimas, pero muchísimas innovaciones. Una de las cosas que quería comentarles, hoy una vaca tiene un collar en el cual todos los días pasa por sensores y lectores que cada 2 horas nos tira un ritmo, como un ritmo cardíaco, en el cual sabemos la actividad de esa vaca y sabemos la ingesta de alimento de esa vaca, por lo cual, conjugando esas dos variables, sabemos si esa vaca está en una actividad de estro, de celo, está preparándose para concebir, por lo cual aumenta terriblemente las eficiencias reproductivas, como así también si bajan ambos indicadores, sabemos que es una vaca que está enferma y en pronta problema en puerta. Eso es medianamente contarles cómo funcionan estos sistemas. Nuestro equipo está formado por 25 personas directas entre los 3 establecimientos. Gente que le pone muchísimo empeño, y lo que yo trabajo mucho es que todos los días saber escuchar a mis manos derechas, y si veo y escucho que no hay una conversación no conversada, ser el elizondo o ser el escuchador para que esa conversación no conversada se dé en tiempo y en forma, no dejar nada al azar y seguir para adelante. Seguir para adelante tratando de que cada uno de los integrantes no ingrese al mundo de las interpretaciones, sino que todo se hable, sino que todo se sepa, y cada uno de los chicos a principio de año sabe cuánto y qué tiene que hacer hasta diciembre de ese próximo año, porque en las reuniones generales cerramos el año anterior, todo con un copyright, en el cual, o bien lo va a hablar Pablo más adelante, con los tableros en control,